esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culto es que voy. Una alabanza con danza a Dios yo le doy, una alabanza con danza a Dios yo le doy. Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Agradecido de Dios primeramente porque usted está ahí con nosotros y porque podemos una vez más compartir Verbo Jesús, Palabra de Dios, aquí en este espacio que Dios ha permitido a través del Canal 21, la verdad que se siente. Me acompaña como siempre, como es habitual, nuestra amada hermana Yanira, pastora Yanira, para compartir y poder expresar lo que el Espíritu Santo pues quiere informarnos en este momento. Sí, agradecida del Señor por estar nuevamente acá en la pantalla del Canal 21, compartiendo nuevamente el programa En Evidencia, sabiendo de que Dios es el que revela, el que muestra y el que dirige a través de su Santo Espíritu. Que hoy sea un día de fructífero para cada uno de nosotros y poder entender cada día más quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Dice la Escritura que nuestra vida estaba escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, o sea que la vida natural es una vida que no es que pasó a ser la vida de Dios escondida en Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir esto? El hombre naturalmente con espíritu de humano camina naturalmente, pero al ser habitado por el Espíritu Santo pasa a ser elevado a la naturaleza divina de Dios. ¿Sí? Vemos en la Escritura que tal, por ejemplo, Juan dice que tal como Él es, nosotros somos en este mundo. Pero todo, habiendo muerto al yo en la mente, al pensamiento de la mente humana natural, que fue la caída que tuvo el hombre, ¿sí? De estar en Dios, la caída pasó a ser la caída del hombre en la más mínima expresión, que quedó pequeño. Dice que fue revestido con pieles de animales, o sea, fue revestido de un razonamiento muy bajo, muy caído de pensar por la mente de Cristo. La Escritura habla de que la mente de Cristo la poseemos cuando el Espíritu Santo, descubrimos que el Espíritu Santo nos habita. Sí, recuerde lo que dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Entonces, esa persona maravillosa que dejó el Señor, porque Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, yo les enviaré a un consolador, uno igual a mí. O sea, el consolador significa hacedor de puentes, significa sumo pontífice, hacedor de puentes, y ese era uno igual a él. Lo que pasa es que no iba a venir en cuerpo, porque él mismo lo dijo, el mundo no me verá más, pero le voy a enviar al Espíritu Santo, que él tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, cuando nosotros recibimos, cuando ocurrió el Pentecostés, y todos recibimos, toda la humanidad entera fue revestida del Espíritu Santo de Dios, pero no lo sabe. O sea, usted tiene el Espíritu Santo, pero no lo sabe. Hoy está entrando esa información nueva a su vida. Entonces, es necesario creerlo, entenderlo y saber de que realmente nosotros todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo vino, dice que se derramó sobre toda carne y se cumplió la profecía de Joel, ¿sí? Que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre solamente los evangélicos, solamente sobre los pentecostés, no, dice sobre toda carne. Y entonces habla de que los hijos iban a profetizar, que los ancianos iban a soñar sueños, pero entonces el Espíritu Santo de Dios, ¿para qué viene a nuestras vidas? Para enseñarnos, para dirigirnos, para guiarnos, para enseñarnos y para mostrarnos al ser más importante del mundo, que se llama Jesús. Conocerlo, entenderlo y caminar en Él. Siendo Él. Ahí hay algo importante.
Al decir todos somos hijos de Dios, hay que aclarar algunas cositas. Los hijos de Dios son conocidos por la obediencia a la palabra, ¿sí? Exacto. Hay hijos en desobediencia. Al Jesús derramar de su espíritu sobre toda carne, Él puso la vida de Él en todos. En todos, por supuesto. Puso la vida de Dios en todos. Entonces, ¿a qué viene el Espíritu Santo? A darnos vida por todas las generaciones. ¿Quién es Dios? Un espíritu invisible que habita en todos los cuerpos, pero hace su voluntad a perfección en las personas que despiertan a la identidad de vida divina que son. O sea, las personas que aceptan en sí mismo el nombre Jesús para pasar a hacer Jesús en lo que hacen. Claro. Lo que pasa es que es una identidad que todos tenemos que tomar. Lo que pasa es que no solamente hablarla, sino que también sentirla, vivirla, más que todo es vivirla y creer que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Él en sus oraciones, cuando estuvo en Getsemaní, cuando les habló a aquellas personas, le dijo, Padre, una de las oraciones fue, Padre, yo quiero que ellos sean uno como nosotros somos uno. Entonces, nosotros somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo, ya ustedes están limpios por las palabras que yo les he hablado. Entonces, cuando esa palabra entra en nosotros, nos limpia, nos libera, nuestra casa comienza a limpiarse. Cuando nosotros entendemos, comprendemos y permitimos la magnitud de lo que es la identidad que somos en Cristo, nuestra vida tiene que cambiar completamente. No podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ya entra Cristo en la escena, entra Cristo en nuestras vidas, entra Cristo en nuestros hogares, entra Cristo en el trabajo. ¿Por qué? Porque ya no va a quedar fuera, sino que va a ir con nosotros donde quiera que vayamos. Sí, algo importante que dice nuestra amada hermana es que así como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros somos uno en ellos. ¿Qué quiere decir esto? El Padre y el Hijo son uno porque el Hijo es Dios y el Padre es Dios, ¿sí? Y si ellos al decir que nosotros también somos uno, tal como ellos dos son uno, pasamos a ser un solo componente, un solo gen, que es el unigénito. Así es. Gen de Dios en todos, ¿sí? Entonces, de eso se trata. La gloria de Dios es darle al hombre lleno del Espíritu Santo, ya habiendo muerta la mente humana natural, darle al hombre la capacidad de ser el mismo gen con Dios. Así es. O sea, de ser engendrado con el ADN de Dios para que sea Dios actuando a través de esa vasija de barro en esta tierra. Sí, miren lo que dice en Juan 17, 1. Dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que les conceda la vida. Dice, para que les conceda la vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a un corte comercial y retornamos para seguir conversando Verbo Jesús. Ya venimos. Avanza con danza, adiós, lloredo. Continuamos acá en su programa de Evidencias, dándole gracias a Dios primeramente. Recuerde que Evidencias está dedicado a evidenciar la palabra de Dios sin compromisos con hombres, con doctrinas de hombres. Sí. Siendo, como dice la Escritura, el templo de Dios, cada uno en sí mismo. Sí. Veníamos hablando sobre algo muy Juan. importante de la palabra de Juan. ¿Nos la recuerda, por favor? Sí. Juan, capítulo 17, estábamos hablando allí. ¿Por qué? Porque esta es una oración que nosotros obviamos muchas veces lo que Jesús habló en el Getsemaní. Nosotros simplemente pensamos que fue solamente el momento de la angustia, sino de que Él le declaró a sus discípulos todo lo que iba a acontecer. Y lo más hermoso es la revelación que Él les da a cada uno de ellos, cuando Él les dijo que
que el Padre, esa oración hermosa cuando dijo, Padre, yo quiero que ellos sean uno como nosotros somos uno. Padre, todos los que me diste aquí están, son tuyos, tú me lo diste, tú les has revelado tu palabra, ya son limpios por tu palabra. Donde voy a estar, yo quiero que ellos estén conmigo, que ellos tomen de lo mío y se los hará saber. O sea, todas estas palabras que nosotros estamos hablando, las conseguimos relativamente en el libro de Juan, capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Son 5 capítulos corridos donde habla de esa identidad que nosotros tenemos que tener en el Señor. Entonces, Él dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad de derecho legal, sobre toda persona para que les conceda vida eterna a lo que le has dado. Y pero dice que esa vida eterna, ¿qué es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué? Porque el único que puede dar vida, Él lo dijo, y en Apocalipsis también lo dijo, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Yo tomo la vida, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque era el único que tenía autoridad, el derecho legal de parte de Dios para hacerlo. Así es. ¿Y cómo colocó la vida? ¿Y cómo dio vida a todos? Puso su mismo espíritu sobre toda la creación. Sobre toda la criatura. Y dice que yo me tomaré a mí mismo. O sea, al darnos su vida, nos dio su identidad y nos hizo Él. Y se tomó a sí mismo. Claro. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, Él ya lo hizo hace 1990 años. Cuando dijo, a lo que me diste del mundo, le he revelado tu nombre. Eran tuyos, tú me lo diste y ellos han obedecido a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque le has entregado las palabras que me diste y ellos las han aceptado. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar más en el tiempo en el mundo, pero ellos estarán todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Le estaba hablando al Padre. Padre Santo, protégelo con tu poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los protegía, los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno de ellos se perdió. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Entonces, y empieza Jesús a hablar, yo les he dado mi palabra, ¿para qué? Para que ellos puedan entender, puedan comprender. Y hoy día el Señor nos ha dado su palabra para que podamos abrir los ojos del entendimiento y podamos ver esa revelación que está allí en la palabra y podamos tomar esa identidad. ¿Quiénes somos ese en nombre, Cristo Jesús? Ese nombre, Él dice, yo los he cuidado en tu nombre. O sea, yo les he dado identidad. Sí. Recuerde que el nombre es la identidad de cada persona. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que Dios dio solo un nombre sobre todo nombre. Sí, ¿para qué sucede? Al pensar yo como una persona natural, pienso bajo mi nombre terrenal. Soy conocido en el ambiente terrenal. Pero al pensar en lo espiritual, todos tenemos un solo nombre, que fue el nombre dado a todos los hombres por Dios, para que en ese nombre sea bendecida toda familia en la tierra. Cuando Jesús dice que yo los he cuidado en tu nombre, o sea, lo que dijo es, yo les enseñé a caminar en la identidad, porque caminando en esta identidad Jesús, el mundo no los puede tocar. Tocar, sí. Sí, es que a veces con nuestra mente natural no podemos ver, no podemos entender de que quiénes realmente somos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo que somos nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas, cuando habla de las cosas viejas, habla de todo lo que había en nuestras vidas, en nuestro interior,
todo lo que había, el pasado que había. Él dice que él Lo enterró. lo lleva, dice que así como está de lejos el oriente del occidente, allí echa él echó los pecados. Y dice también en Isaías que si sus pecados son rojos como la sangre, van a ser blancos como la blanca lana. ¿Ve? Y que él disipa como a nubes nuestros pecados, nuestras rebeliones. Entonces, eso es lo que nuestra mente natural no puede entender. O sea, ¿cómo hace Dios para perdonar nuestros pecados? Él los dijo. Nos hace nuevos. Él los dijo, que ya nos había perdonado. Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ya el Padre nos ha perdonado a todos. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Ya nosotros tenemos que tener esa identidad. Y somos nueva criatura. Y si somos nueva criatura, dice... Estaba viendo por allí un programa, dice, no, yo cuando vengo a este lugar salgo como un niño, como un bebecito. Ya va, pero ¿un bebecito de qué? ¿En qué conciencia? Si nosotros entramos en Cristo como una nueva criatura, podemos saber de que un niño recién nacido no tiene pecado, no tiene rebelión, no tiene... O sea, su naturaleza es completamente nueva Y perfecta. Hay algo... La Escritura habla y dice que de los dos pueblos hizo un nuevo hombre. Sí. Este nuevo hombre es Jesús. Lo que Dios hizo de los dos pueblos es un nuevo hombre llamado Jesús. El prototipo Jesús, sí, la palabra es prototokos en griego, que significa prototipo, o de primogénito. Viene la palabra de primogénito. Sí. Este primogénito Jesús es el prototipo del nuevo hombre, Dios en la tierra. Por eso que todos estamos en Él. Entonces todos representamos el prototipo de Dios en la tierra, en esta nueva criatura o en esta nueva creación que ya no puede pecar, así quiera, no puede pecar porque está muerto al pecado, ya no necesita una ley que lo condene, no necesita una ley que lo mande al infierno, sino que está en la ley de su Cristo, según el orden de Melquisedec, en esta gracia que es esta nueva creación, de esta nueva criatura que es engendrada por el Espíritu y nace. Aquello que, cuando mi hermana dice que la mente natural no lo puede entender, la nueva creación no lo puede entender la mente natural. Y vemos el caso de Nicodemo, preguntando que cómo era posible ir al vientre de nuevo y salir otra vez. Pero Jesús le dijo, te hablo las cosas naturales, ¿qué tal si te hablo las celestiales? O sea, escúchame, lo que Jesús le estaba diciendo al decirle, te hablo las cosas naturales, lo que era natural para Jesús, le estaba hablando a él, y era sobrenatural para él. O sea, Nicodemo venía de una naturaleza caída, siendo principal de la sinagoga, un maestro de la ley, y no podía entender nada de esto, porque la carne no puede entender los misterios del Espíritu. No. Y Jesús, cuando él dijo, voy a preparar un lugar para donde yo estoy y ustedes también estén, Jesús estaba en el Padre, siendo el Padre en la tierra, siendo el Hijo en la tierra y siendo el Espíritu en la tierra. Así. Entonces, al poder entender que nosotros tenemos la misma gloria en el Padre, del Hijo y del Espíritu, pasamos a ser un solo cuerpo en toda la tierra. Por eso la palabra dice que somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en su programa en Evidencia. Bueno, continuamos. Gracias por estar ahí con nosotros. Estamos pues introduciéndonos un poco más en la palabra, en lo escrito, en nuestra mente, en nuestro corazón, el cual el testigo que es la Escritura sí, nos ayuda a poder ver en ese espejo la gloria, la cual vamos tomando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo hasta en triunfo, pasar a ser la misma imagen de Dios. Así es. Y recuerdo algo en el Salmo, no recuerdo ahorita el Salmo, cuando dice, y por muy torpe que sea, no te extraviarás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos al Señor, podemos equivocarnos como seres humanos, pero en Cristo Jesús no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque somos nueva creación en Él. Y podemos
tener un poquito más de entendimiento que lo que hizo Nicodemo. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Después de la gracia. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? El evangelio de error o la religión, la religiosidad, la religión, las diferentes religiones, las diferentes doctrinas creadas por el hombre, denominaciones, la estructura religiosa. Eso es, estructura religiosa. Se ha enseñado comúnmente que Dios simplemente nos hizo nuevas criaturas en el espíritu y que el alma y que el cuerpo pues siguen por ahí haciendo lo que se les da la gana. No, hay algo más de fondo de eso, Pastor Exo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado de que yo tengo que ir a un lugar a buscar de Cristo, Claro. a buscar de Dios. Me están diciendo automáticamente que yo no tengo a Cristo. Exacto. O sea, están desmintiendo a Pablo diciendo que el misterio es que está en nosotros. Sí. O sea, ya Dios, el misterio ya dice que está en todos. Y Cristo está en todos. Lo que pasa es que no podemos despertar a ese nuevo ser. ¿Por qué? Correcto. Porque si estamos en Cristo tenemos que morir el yo. Entonces, me hace acordar de los 4 pasos de evangelización. ¿Para qué? Para poder hay que comprender y entender la palabra, tenemos que destronar a nuestro yo para poder que Cristo reine en mi corazón. Pero eso muchas veces lo predicamos solamente de palabras, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros vemos eso con los ojos del entendimiento, podemos comprender y entender de que no solamente está Cristo en mi corazón, Cristo tiene que estar en mi mente, en mi oído, en mis ojos, en mi lengua, en mi caminar, en mi andar. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque soy esa nueva criatura. A ver, pareciera que sucede esto. Entra el Espíritu y nos vuelve carne de su carne y hueso de su hueso. Así es. Y sangre de su sangre. O sea, toda la vida de Dios pasa a poseernos porque nosotros en el diseño original, en el principio, Dios se hizo un cuerpo perfecto para Él habitar. Un cuerpo perfecto, un cuerpo santo. El templo de Él en el principio era Adán siendo santo. Entonces Él se hizo su cuerpo para Él poder disfrutar la creación. Entonces ahora Cristo restituye lo que Adán había perdido por desobediencia, lo restituye y regenera al hombre, lo regenera para dejarlo en el estado santo Jesús, para que Él pueda vivir siendo Jesús en la tierra. Claro. Y hacer las obras que Jesús hizo. Por eso dice, Él les recordará de mí, tomará de lo mío y les recordará y se los hará saber. O sea, ¿de quién nos va a recordar? De lo que somos, en el diseño original. Un cuerpo que Dios hizo para Él habitar. Por eso mucha gente veía a los apóstoles y decían, ustedes hablan como Él, las cosas que Él hace las hacen. ¿Por qué? Porque no es porque ellos se copiaron el comportamiento de Jesús, porque realmente ni le creían que iba a resucitar. Lo que pasa es que el Espíritu Santo que los habitaba a ellos hacía que las demás personas reconocieran que ellos estaban haciendo las cosas de Jesús, porque ellos en sí mismos estaban siendo el Espíritu de Jesús en la tierra, dejando que el alma y el cuerpo produjera las obras de Jesús, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Por eso usted oye por ahí comúnmente decir que Jesús está en el prójimo, y es verdad. Así es. Pero es que no es una cosa que decirla como por deporte, un piropo, no, es literalmente cierto. Jesús es el prójimo. Es una verdad absoluta. Mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne. Ya nosotros los que vivimos según Cristo, según su espíritu, según la identidad que se está despertando en los corazones, en la vida, ya no vivimos según la carne, ya no vivimos según mis emociones, según mis deseos, según mis... no, es que yo tengo el proyecto, no, nosotros ahora todo lo que son nuestros pensamientos, nuestros propósitos, nuestros proyectos son de Dios, ya nosotros no nos gobernamos solos, ya a nosotros nos gobierna Cristo Jesús. O sea, no es porque, no, es que ya no hace las cosas que hacía antes, no, ya no las podemos hacer, y así las querramos hacer, ya no nos nace hacerla. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos esa identidad en Cristo Jesús, somos una nueva creación. Entonces dice,
sino que el Espíritu, dice, sin embargo ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Entonces, tenemos que tener ese Espíritu dentro de nosotros, con nosotros las 24 horas del día. No podemos salirnos de ese entorno. ¿Por qué? Porque ya no podemos. En ese versículo especialmente, en el original, dice literalmente así: ya que ustedes han muerto al pecado, ahora el Espíritu de Cristo ha nacido en ustedes. O sea, nacido en ustedes. No sí. ponen tela de juicio de que la carne esté viviendo, sino que dice que ahora solo el Espíritu es el que vive. Sí, miren lo que dice Pablo, el 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes, o sea, vive en nosotros, con nosotros. Si el Espíritu Santo que levantó a Cristo de esa tumba, que no le permitió que su santo viera corrupción, que habita en su vida, que fue derramada en el Pentecostés, ahora habita, está las 24 horas del día con cada uno de nosotros. Con todos. O sea, es que lo que pasa es que esta traducción, Reina Valera, bueno, la más usada, nosotros la usamos también, pero también escudriñamos un poquito más a fondo en el espíritu y investigamos, indagamos y concluimos. Por ejemplo, en el original deja ver que nadie vive ya por sí mismo, sino que todos son el Espíritu de Dios. O sea, ahí no dice si es que, no, ahí dice directamente que tú ya eres engendrado por el Espíritu de Dios. Que lo que tienes que hacer es olvidar tu pensamiento humano natural de la caída entregado a Satanás y comenzar a pensar renovando tu espíritu en la mente con la palabra de Dios. Para que así pases a Dios a hacer la obra perfecta a través de cada uno de nosotros y pueda vivir siendo Él como en el principio, disfrutando su creación. Así es. Al renovar la mente, el espíritu de la mente, siempre vamos a ir acercándonos a un peso mayor de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta llegar a la misma imagen de Dios. Pareciera que fuera, qué terrible decirlo, pero eso dice la Escritura. Sí. De Dios manifestado en un cuerpo, o sea, el Dios Altísimo vive en un cuerpo de carne. Sí. Entonces, eso es lo que Pablo sufría dolores de parto. Yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes a plenitud. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? Las cosas del mundo, de la cual en la oración en Juan 17, el Señor dice, Señor, cuídalos del mal del mundo. Sí. ¿Sí? Entonces, parece que las cosas que son el mal del mundo entretienen a la persona, al creyente, para que Cristo no sea formado. Entonces, considera que, bueno, ya creo y creo que es hasta ahí, creer. Sí, lo que pasa es que como no hemos despertado a esa identidad, estamos como Nicodemo. ¿Acaso que yo tengo que meterme en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No, esto es espiritual. Esto es completamente espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos empiecen a andar, empiecen a caminar y empiecen a decir, ¿será que yo soy una hija de Dios? ¿Será que yo tengo el Espíritu Santo? Entonces empiezo a divagar, empiezo a dudar, entonces a especular, entonces no estoy recibiendo realmente la información correcta, o realmente no quiero entender lo que el Espíritu Santo me quiere dar. Entonces, citar. Y si ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo lo esclavice al miedo, sino que el Espíritu Santo que los adopta como hijos, claman Abba Padre. La única manera de clamar Abba Padre es a través del Espíritu Santo. Del Espíritu. Y Él es el que ora, porque en la mente humana natural el hombre
no sabe orar. Pero ya no estamos esclavizados Ya a no ese estamos pecado. esclavizados A esa porque mente que está divagando. nos hizo libres. Ujú, así es. Ahora, algo que podemos citar es el negarse a sí mismo. ¿Sí? Negarse a sí mismo. La gente cree que negarse a sí mismo es, por ejemplo, yo quiero dormir hoy domingo hasta las 11, entonces yo me niego y me voy para el culto. Eso es negarse a dormir. ¿Sí? Pero, o por ejemplo, si yo doy la ofrenda y el diezmo, yo estoy bien con Dios. Son cositas, son detalles que uno debe aprender a distinguir. Negarse a uno mismo es negarse a la voz de la mente humana. Eso de es. tu nombre terrenal. Mi nombre terrenal, Exxon, ¿sí? Pero para mí Exxon ahora es como un delantal, ¿sí? Como un delantal. Yo vivo siendo Jesús, ¿sí? Entonces el pensamiento de Jesús es el que comienza en la mente de Cristo, porque Jesús es el único cuerpo, como todos somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Jesús es el único cuerpo que tiene la mente de Cristo. Jesús no vino con la mente humana natural Jesús. No. Jesús estableció la mente del Padre en él y esta mente la mente de Cristo. Por eso le decía al Mesías que es ungido o Cristo, porque también significa ungido. ¿Y qué pasa? Ese cuerpo Jesús tiene la mente del Padre ungido de Dios. O sea, el mismo gen de Dios, el mismo espíritu de Dios. El Hijo camina siendo Padre en la tierra y las obras del Padre, Él dijo, ¿acaso no ven lo que el Padre hace? Sí. ¿Acaso no ven al Padre en mí? Y así mismo, cuando usted entra a la madurez, a la perfección del Espíritu, todos van a ver a Dios a través de ti y van a ver a Jesús a través de ti. Vamos a un corte comercial y ya retornamos de nuevo. Avanza con danza, adiós, yo le doy. Bueno, agradecido del Señor porque estamos acá en el Canal 21 y La compartiendo realmente en la verdad que se siente, la verdad de la palabra, la revelación de la palabra, en su programa En Evidencia. Podemos ver y entender de que muchas veces nos angustiamos porque ciertas cosas no nos cuadran, ciertas cosas no nos parece, ciertas cosas no las podemos entender. ¿Por qué? Porque la estamos pensando, la estamos creyendo o la estamos analizando por lo que a mí me dijeron, por lo que a mí me enseñaron, por las enseñanzas que yo traigo. La tradición no es que eso no lo dice ustedes están malinterpretando la palabra. Yo no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos leyendo la palabra y la estamos creyendo de acuerdo como el Espíritu Santo de Dios nos la está revelando hoy. Por eso es que Jesús le decía a los discípulos, ahora hay muchas cosas, pero ustedes no las pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque no las pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque este peso de gloria, es para los que realmente han alcanzado madurez. Y el apóstol Pablo también luchaba mucho con los discípulos cuando le decía, les di a tomar leche porque no pueden comer alimento sólido. Entonces Dios quiere que todos comamos alimentos sólidos. Dios quiere que la tribulación, la angustia, la preocupación, la necesidad que hay, o sea, sí la hay, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. No, pues es un versículo bíblico que muchos lo decimos a la ligera. Pero se volvió frase de llavero. ¿Ves? Entonces, no, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya va. Todo lo puedo en quién. Y vive frustrado. En Cristo. Hay gente que lo dice y vive frustrada. Sí. Y el original dice, soy todopoderoso en Cristo. O sea, que me da la fuerza, prácticamente. Hay algo maravilloso, y es que al comer alimento sólido, o sea, el Espíritu viene y dice que correrán ríos de agua viva, ¿sí? Correrán ríos de agua viva. O sea, parece ser que el río que nos volvemos ya tiene el agua, la fuente del agua, nace el agua en él y tú te vuelves un río. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando tú comes alimento sólido, la palabra dice, el que coma de mí jamás volverá a tener hambre. Y el que beba de mí jamás volverá a tener sed. Sed. Entonces, ¿qué sucede?
para no volver a tener hambre y para no volver a tener sed, tú tienes que ser un río para que esté fresquito siempre, Todo con el agua. tiempo, sí. Y para no volver a tener hambre, tú tienes que ser el pan. Tú tienes que ser el alimento. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Jesús es el alimento porque nos hizo a cada uno de nosotros su verbo hecho carne. Por eso Él dice, me seréis testigo. Ujú. El testigo es la palabra escrita. O sea, Sí. ustedes me serán la palabra escrita y serán testigos a otros de que la palabra, el verbo tomó vida en ustedes. Así es. Eso es ser testigo. Eso es que ¿Sí? El testigo ocular de conocer al Padre y al Hijo, que es la verdad, que es el versículo que citabas, que te conozcan a ti, que te conozcan a que ti. esa es la vida eterna. Esa es la vida Esa eterna. es la vida eterna. Pasar a conocer a Dios donde está, ¿dónde es? Dentro de sí mismos está Dios, en nosotros está Dios. ¿Sí? En nosotros está Dios, en nosotros está Dios. No corras por allá a buscarlo en lugares, búscalo en intimidad, búscalo dentro de ti, búscalo ahí, porque cerrada la puerta, cerrada la boca y cerrada la puerta al mundo, orar sin cesar, César representa el mundo, ¿sí? Sin pensamientos del mundo, o sea, si usted entra a decir, Señor, quiero, ayúdame, necesito No, mi proyecto, no, no, eso es cosas del mundo. No. Cerrada la puerta a los pensamientos del mundo. Esos son sus pensamientos, pero no son los pensamientos de Dios. Ajá. Cerrada la puerta a los pensamientos del mundo, Dios que está ahí en lo secreto, ahí te va a hablar recompensará. y te recompensará en público. ¿Qué sucede? Eso es negarse a sí mismo. Eso es negarse a sí mismo. Que mi mente humana natural no participe cuando el Espíritu Santo esté edificando la Así casa, cual casa somos. Nosotros. Dice que somos el templo de Dios y el templo de Dios es santo. Así es. Entonces ese Y es el Dios templo. habita en nosotros. Y hay un lugar donde el sumo sacerdote llamado Jesucristo ministra a cada uno de nosotros y es en la mente. Así es. Renovando el espíritu de la vuestro mente, entendimiento. renovando el espíritu de la mente y no conformarlo a este mundo, o sea, no conformando a la filosofía del mundo, sino conformándolo al Espíritu Santo que renueva la mente de Dios. Entonces, negarse al mundo es, hermano, si a usted la tecnología, los videojuegos, la televisión lo está educando, usted se está renovando en el mundo. Sí. ¿Sí? Usted debe renovarse en el Espíritu Santo de la palabra, del pensamiento de la mente de Cristo, para pasar a ser el pan de vida, para dar pan a otros, porque si no vamos a tener más hambre, quiere decir que somos el alimento. Claro. Y si no vamos a tener más sed, quiere decir que somos el agua viva. Sí, así es. Y es que tiene que ser con el entendimiento, porque hay muchas personas que se han estudiado mucho la palabra y Sí. la han memorizado. Académicamente la han memorizado. Entonces, para todos sacan un versículo bíblico, Sí. pero realmente no se han letra esa mata. palabra no ha hecho carne en su carne. No ha hecho hueso en su hueso, o sea, Sí, sí. hay que comerla, hay que escudriñarla, hay que ser el sacarle- espíritu de la palabra. pero en el espíritu. Porque es muy importante lo que dice, porque Jesús le dice a los judíos, le dice, a la verdad ustedes escudriñen la escritura. La escritura. Hay, escúcheme, una mala interpretación que está suelta por ahí diciendo Sí. era que Jesús los estaba mandando a escudriñar más. No, Mire, Él les estaba reconociendo que ellos sí escudriñaban la palabra. Sí. Es más, ellos llegaban a no casarse por escudriñar, Ajá. escudriñar. Pero él les dijo, mire, todo ello da testimonio de mí. sí, Da testimonio de mí. Esa palabra escrita es el testimonio de mí. Y ustedes no vienen a mí. Ustedes se comen la letra y la letra mata, pero no vienen a mí, que yo soy la vida. Bueno, ahí sí, no, vamos a matarlo ahora sí. sí, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que Jesús les hablaba y les hablaba con claridad. Y no le entendieron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban, Y él lo dijo. Él lo dijo, ustedes no entienden mi lenguaje. no, Y resulta que él también les estaba hablando hebreo. Pero ¿cuál es el lenguaje? El espiritual, no era el idioma.
Era el Así es. lenguaje espiritual de la palabra. Vamos a un Así corte es. comercial y ya retornamos. Avanza con danza a Dios yo le doy. Bueno, llegamos al último segmento de su programa de Evidencias. Sí, se nos ha hecho corto. Agradeciendo a Dios porque sé que toda esta palabra permite que los oídos que oyen la voz del Espíritu puedan vibrar de esa palabra hermosa que es el Espíritu Santo Así es. a través de sus envases, de sus hijos. Estábamos hablando de que Dios está en nosotros. Siempre ese es la esperanza de gloria para cada hombre. El hombre que no sabe que Dios está en él no tiene esperanza. Pero cuando comienza a saber que Dios está en cada uno de nosotros, comienza a tener esperanza de Exacto. ser regenerado a la misma imagen de su Hijo Jesús. ¿Qué sucede? ¿Cuándo comienza la regeneración? A veces no nos damos de cuenta porque el reino viene sin advertencia, dice la Sí. Escritura. Pero que usted comienza a morir a ciertas cosas que lo separaban de Dios. Puede ser que si tenía un espíritu de lujuria, el espíritu desaparece y comienza como a... Uy, ¿qué pasó? Ujú. Drogadicción, pues ya no comienza a sentir esa ansiedad de Sí. consumir. Y así en muchas áreas, no solo esto, mentira, adulterio. Tiene que cambiar, X, tiene que Y. haber un cambio. Entonces, comienza a morir a esas áreas porque el espíritu comenzó a gobernar Así es. toda parte del cuerpo. Y así la mente va entendiendo, y como la palabra de Dios verdadera habla a la conciencia. Ayer Sí. estábamos en un grupo de enseñanza, Villarrubio, y estábamos hablando de eso, de que nosotros asistíamos a lugares donde iban predicadores, hermanos, de fuego, de mejor dicho, una palabra tan poderosa, pero no hablaba la conciencia, hablaba No. la carne. Sí. Entonces salía usted de ahí y ya se le olvidaba qué dijeron, y si lo olvidaba, Hasta escudriñar. porque la carne, el espíritu quiere, pero la carne no. La palabra podría venir, sí, pero la carne no quería. Entonces, Sí. ¿qué pasa cuando el verdadero evangelio, la verdadera palabra salida de la boca del espíritu va a la conciencia? Transforma. Pues la va limpiando. Transforma. La va transforma. limpiando hasta dejarla sin mancha y sin arruga, hasta dejarlo con la misma naturaleza divina de Dios en Así sí es. mismo, y Sí. pasa Dios a habitar y a hacer su obra perfecta Sí. en la tierra. Sí, mire lo que dice acá en Romanos, de acuerdo a lo que usted está acabando de hablar, Romanos 8, versículo de 28 en adelante. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que les aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. O sea, fíjese que no es su ninguna... hijo. No hay ningún error ni ninguna equivocación decir que nosotros tenemos la identidad de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser transformados a esa identidad, a ser llamados hijos de Dios. ¿Pero a través de quién? De Jesucristo. Tampoco es un error decir que nosotros en sí mismos somos Jesús. Claro. Somos Jesús, porque a nadie se conoce según la carne. O sea, No. según Éxodo no te conozco. El Padre me conoce a mí según Jesús, Claro. siendo Jesús. Eso me hace Y recordar tú eres que Jesús. eso me hizo recordar de que hace mucho tiempo yo dije que Dios nos veía en dos personas. Sí. O sea, a Dios ve a la Yo creo- humanidad en miren, dos personas. Yo creo. Es yo en creo una sola persona, en una pero sola en hora. una sola persona, pero recordemos de que hay personas que todavía Sí, no lo se han ven conocido. A sí mismas, se ven a sí ¿verdad? mismas. Como Ellas sí- Adán, ellas ellos son a sí Adán. mismas se ven en Adán caído. Claro, en ese Adán caído, pero Dios nos ve a Dios toda la nos ve humanidad a todos- en Cristo. Nos ve a todos en Cristo, porque si dijéramos que eso es verdad presente, que en dos hombres, entonces todavía existiría el viejo hombre. Exacto. Y Entonces, resulta que dice que de los dos pueblos hizo uno solo. De los dos pueblos hizo un solo hombre, o sea, Claro. ya es un solo hombre por el cual Dios ve claro, tu ahí, vida. ahí yo lo estaba hablando era de esa naturaleza, De la mente aquellas humana. personas que aún no han transicionado, arrepentido. no han sido transformados en la verdad presente. Entonces, como aún no tiene esa verdad presente, todavía Adán lo gobierna, Adán caído. ¿verdad? Él Adán. Que, Ay, por ¿qué supuesto. sucedió? Mire, Adán, alma viviente, ¿sí? Alma viviente en el principio, en el Edén, en Dios, en el principio, siendo Dios Adán en sí mismo,
caminó cierto tiempo, bueno, mucho tiempo, cae, ¿sí? La raza Adán y Eva, desobedece uno y Exacto. ese uno comienzan los otros Peca, a dice, desobedecer. por cuanto uno pecaron, todos porque pecaron. por eso Jesús dijo, mire, si alguien sufre en el cuerpo, todos sufrimos. Todos sufrimos. Entonces, ¿qué sucede? La raza Adán, de hombres y mujeres que estaban en el principio, uno sufrió caída y Ujú. por tanto todos cayeron. Así es, Por eso por un hombre entró el pecado y por ende a todos los hombres. a todos los hombres. Entonces ahora, por Cristo que lo hizo perfecto, que resucitó de la muerte, que no conoció corrupción y que puso su vida en nosotros y la tomó a sí mismo, Ujú. todos tomamos vida. Claro. Ahora. Y nos justificó, en Nos él tenemos redimió, redención, nos en él santificó, tenemos, nos perfeccionó, somos santos a través de Cristo. somos santos. No, que yo soy un trapo de inmundicia. Eso lo dice usted en su mente natural, pero la palabra dice que con un solo sacrificio nos perfeccionó una sola vez y para y siempre. para siempre. Entonces yo así es. tengo que buscar la manera de saber cuál es esa vida que no me explica la religión. Y no te la va a explicar nunca, porque la religión está engañada por la mente humana natural dada a Satanás para decirte mentiras o para ponerte el velo de Moisés, el cual fingía, Así es, dice que así Moisés fingía para que nadie viera la gloria de Dios. O sea, Moisés podía entender que él en sí mismo era el mismo Jesús, pero él se tapaba un velo y ese velo lo produce la ley. Así es. Hasta que la ley, hasta que Cristo tumbe ese velo en cada hombre que cree en esa ley de las piedras, porque lo hace pecador, porque dice no mentirás, pero dice una mentira, no, ya está listo, ya pequé. Entonces, ¿qué? El hombre de pecado, ¿quién es? Satanás. O sea, si la persona le preguntan, escuchen, esto es un poquito complicado, pero sencillo. Así es. Hoy en día es muy común oír a todos los creyentes decir, yo soy pecador. Ajá. Y lo confiesan, hermano, lo sí, dicen. sí, abiertamente. Mire, escúcheme, y la palabra dice que el hombre de pecado es Satanás. Entonces, cuando la persona dice, yo soy pecador, está diciendo, yo soy Satanás. Sí, prácticamente. ¿Sí ve? Sí. Entonces, no, pero es que Santiago, en la carta de Santiago dice que aquel que diga que no tiene pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el versículo de abajo dice que Jesucristo nos limpió del pecado. O sea, yo no puedo tomar un pretexto y sacarlo del contexto, ¿sí? Para la mente humana seguir pecando. ¿Por qué? Si el pecado, hermano, si el pecado no le agradara a la mente natural hace tiempo hubiese entendido que la mente de Cristo es lo mejor. Sí, dice. Pero como a la mente natural le gusta pecar, pues ella sigue confesando ser pecador, un Exacto. trapo de inmundicia, y así niega la obra de la cruz. Pues la obra de la cruz dice que nos limpió, Sí. nos hizo perfectos, nos santificó, nos redimió y nos hizo uno solo en Dios. Nos glorificó. Nos glorificó, nos hizo a la imagen de su Hijo. Sí. Ah. Y No, esa no. imagen habita en nosotros, está con nosotros. Cuando pero- lo aceptamos, cuando lo creemos, cuando lo vivimos. Entonces, ¿Sabe qué? ya no hay pecado. ¿Por qué no hay pecado? Porque Cristo llevó mi pecado a la cruz. Le voy a dar un buen ejemplo de fe absoluta. Tú eres santo. Y si tu mente dice que no estás teniendo fe. Así es. Así es. Bueno, nos despedimos, le damos gracias a Dios, esperamos haber sido de De edificación, bendición. de bendición, sabemos que sí, porque todo lo que hace Dios es bueno. Así es. Así que un gran saludo a todo el cuerpo de Cristo y quiero decirles algo, son santos, Sí. son benditos con toda bendición espiritual. Sí. Les amamos, un gran saludo, recuerden su programa en Evidencias. Sí, seguimos orando por ustedes para que Dios abra los ojos del entendimiento y puedan entender, comprender la anchura y la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Bendiciones para todos.